El punto de partida del periodismo en el Perú y en general en América es la relación directa con el surgimiento de la imprenta en Europa en el siglo XV y su posterior implementación en América Latina. La mayoría de los críticos atribuyen el origen del periodismo a las hojas volantes o relaciones manuscritas que circularon primero en Europa y luego por aquí, portadores de una sola noticia o hecho de carácter religioso, político o comercial. Se tiene evidencias que los primeros libros impresos en las colonias americanas fueron las doctrinas cristianas. En el caso del Perú, la primera hoja volante registrada está fechada en 1594 y tiene que ver con la incursión de piratas ingleses en las costas del Pacífico. De manera conjunta la Iglesia, el Estado también aprovechó la importante capacidad de la imprenta de llegar cada vez a más gente. Es así como llegan a América boletines como informadores de carácter internacional que recibieron el nombre de noticiarios, donde se recogían noticias de España y también de diferentes ciudades europeas. El correo que se encargaba de transportar estas noticias recibía el nombre de avisos. Es así como en el Perú comienza a circular desde comienzos del siglo XVIII la Gaceta de Madrid, reimpresa sistemáticamente en México y Lima. Esta Gaceta cambiaría de nombre más adelante al de Gaceta de Lima, por el lugar donde se imprimía, aunque continuaba transmitiendo las noticias de España. Sin embargo, poco a poco surgió la necesidad de incluir también una sección exclusiva con noticias locales, y es así como aparece en el año de 1744 una nueva Gaceta de Lima, una sección de contenido netamente peruano. La principal función de la Gaceta era de dar a conocer los acontecimientos importantes de la misma manera que lo hicieron en su momento las hojas volantes. Este medio estuvo al servicio del gobierno local y de la Iglesia, instituciones que controlaban los textos impresos, y en ese sentido se trataba de un periódico oficialista regimentado. Su defecto era la emisión de informaciones desactualizadas de diferencia de 2 meses, ya que muchas veces se seguía dependiendo de los avisos de Europa. Este hecho cambiaría con la aparición el 1 de octubre de 1790 de un nuevo concepto de periodismo, el Diario de Lima, curioso, erudito, económico y comercial, de Jaime Bauzati Meza. Se trata del primer diario peruano, ya que aparecía todos los días y constaba de 4 páginas. Bauzati Meza aplicaría su conocimiento avanzado del periodismo español en su diario en Lima, hecho que marca una nueva fase del periodismo en el Perú, no solo por su periodicidad, sino también por su carácter y diferentes facetas, que incluían la publicación de noticias e informaciones curiosas, así como textos educativos y de interés comercial, como por ejemplo, las compras, ventas, alquileres, entre otros. Asimismo, detrás de esta empresa surgiría un grupo de reporteros que tendrían a su cargo la escritura de textos de temas variados. Sin embargo, es cierto, este periódico marca un nuevo rumbo. Estuvo inmerso aún en 1790 por la censura que fue todavía dominante, provocando que no tenga mucha vida, ya que dejó de publicarse en septiembre de 1793 debido a que no contaba con un número suficiente de lectores para cubrir los gastos de impresión. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el Diario de Lima coexistía con el Mercurio Peruano, publicación que se inicia con un prospecto en diciembre de 1790 y cuyo primer número aparece en enero de 1791. El panorama educativo durante esta época está conformado por el predominio del convicto de San Carlos, fundado por el virrey Manuel Amat y Junyent en 1771, como implementación de su reforma educativa. Será precisamente el convictorio de San Carlos el que dé lugar a la formación de las sociedades académicas amantes del país, cuyos miembros fueron fundadores del que ha sido considerado por los críticos como el periódico más importante de esta época, el Mercurio Peruano de Historia, Literatura y Noticias Públicas. El Mercurio se considera así como el pionero en la difusión de una serie de noticias y nociones propias del territorio peruano,
distinguiéndose por una riqueza natural que no es aprovechada. En este sentido, más que transmitir noticias del exterior, el periódico se enfocaría preferentemente en el Perú. En la época colonial también existieron algunas publicaciones de libros. Entre ellas podemos resaltar que el primer libro publicado en la ciudad de Lima es La Doctrina Cristiana para la Instrucción de los Indios en 1584, de Antonio Ricardo, con lo que se inaugura propiamente la idea de la literatura peruana. Este primer catecismo es publicado en castellano, quechua y aymara durante las décadas anteriores, que ya se había establecido el sistema de reducciones producto de las reformas del virrey. También está Diego de Ojeda, 1571, autor de Cristiada, primer poema épico mítico escrito en América, en octavas, poeta sevillano, ordenado sacerdote en el Perú en el año de 1591. Amarilis fue, al parecer, una poetisa anónima peruana de finales del siglo XVI. Se cree que nació en Huánuco. No se sabe a ciencia cierta si fue hombre o mujer, aunque se cree que fue mujer por la lectura del único poema. Sobre su vida se sabe poco, tan solo datos que se desprenden del análisis de su obra, donde afirma ser monja. Era admiradora de la obra de Félix Lope de Vega, a quien envió su poema Epístolas a Abelardo. Lorenzo de las Llamosas es un escritor nacido en el Virreinato del Perú, alrededor del año de 1665, y cuyo rastro desaparece en 1705. Escribió obras de teatro, zarzuelas, penegrifos y un tratado sobre la educación de los príncipes. Tuvo también conocimientos militares y participó por lo menos en una compañía militar en España. Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso nació en Arequipa el 10 de agosto de 1790. Para muchos, iniciador del romanticismo en esta parte del mundo. Visto desde este ángulo, Melgar es el iniciador de las poesías verdaderamente peruanas, sin acudir a los estilos europeos para pretender que los consideren poetas. Participó en la guerra por la independencia del Perú frente a España. Melgar es uno de los primeros románticos del Perú en el siglo XIX, más conocido por incluir en su creación el sentimiento de los yarabíes indígenas, denominados cantos sentimentales principalmente de las zonas surandinas.